Bueno, Hazel, creo que ya tiene permitido compartir. Ok, profe, vamos a ver. Listo, sí se ve. Ah, ahí sí, ahí lo vemos. Entonces, para hoy lo que vamos a hacer es escuchar a los compañeros sobre la exposición del capítulo 11 y al final yo puedo tal vez recapitular como lo más importante en términos de estudio. Entonces, este tiempo es exclusivamente para su exposición. Voy a desconectarme acá. Bueno, profe, gracias. Antes de comenzar, es que un compañero de nosotros me dijo que ayer lo vacunaron y que hoy no se podía presentar porque iba para la clínica porque tuvo efectos secundarios pesados. No sé si él se puso en contacto con usted. No, no, pero dígales entonces que se pongan en contacto conmigo. Sí, yo le dije, pero bueno, pensé que ya lo había hecho, pero era para aclarar eso. Ah, y que en las diapositivas viene el nombre de cada estudiante. Ah, ok, perfecto. Sí, nada más dígales que se comunique conmigo y me imagino que no lo hizo porque, bueno, y si está enfermo, ¿verdad? Pero Mm, entonces que ya sea mañana que se comunique conmigo. sí, está bien, profe, gracias. Bueno, buenos días. A nosotros nos tocó el capítulo 11 de calor y los que están ahí abajito son los integrantes. Somos un montón. Alexandra Chavarría, Ricardo Salas, que es el muchacho que no se va a presentar, Ingrid Martínez, Pablo Salazar, Brigitte Sánchez, Kiana Lacuña, Lucía Alarcón, Sashari Jiménez, Ariana Porras y Jake Corrales. Entonces los dejo con Kendall. Ok, primero saludarles, espero que estén teniendo un buen día y a mí me corresponde empezar la presentación con la definición del calor. Como pueden ver en la diapositiva, el calor es un concepto que ha cambiado a través del tiempo, ya que en un pasado, por ahí del siglo XIX, se entendía que el calor era como la totalidad de energía que posee un cuerpo, es decir, como la cantidad máxima que tiene almacenada o algo por el estilo. Sin embargo, ya en el presente se sabe que esto fue refutado y que esto no es así, y más bien cuando pensamos en el calor, ya lo entendemos como la transferencia de energía desde un cuerpo a otro. Se transmite una parte de la energía que está contenida dentro de un cuerpo y esta se desplaza desde un cuerpo a otro, por eso es que lo conocemos como una transferencia. De hecho, esto se puede observar en la imagen que está en la diapositiva, en la cual se observa que esta transferencia justamente sucede desde el cuerpo que tiene el mayor calor o que está más caliente hasta el cuerpo que está más frío. Se me puede cambiar la diapositiva a la que sí. Ok, en esta diapositiva vamos a ver un poco más sobre esa relación entre la temperatura y justamente el calor, porque suele ser algo que uno piensa que es como muy similar y tal, entonces por eso quería recapitular un poquito. Como mencioné anteriormente, el calor es una transferencia de energía, pero dicha transferencia de energía sí es impulsada por la temperatura, ya que dicha transferencia inicia cuando hay una diferencia de calor entre los cuerpos, porque justamente es necesario que un cuerpo esté más caliente que el otro para que así suceda dicha transferencia. Desde, como lo mencioné antes, desde el cuerpo que está más caliente o que tiene una mayor energía calorífica hasta el cuerpo que tiene una menor, justamente desplazándose así. El cuerpo que tiene la mayor energía calorífica va a perder una parte de dicha energía y esta se desplaza hacia el cuerpo que tiene la menor energía calorífica o viceversa. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre unidades de calor. Ya que el calor es energía en tránsito, se mide en unidades estándar de energía y es por eso que se utiliza la unidad del SI, que es el Joule, pero también se utilizan otras unidades como complemento. Por ejemplo, las kilocalorías, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius
en un intervalo de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Se especifica el intervalo de temperatura porque la energía requerida varía un poco con la temperatura, aunque esa variación es muy pequeña. Un uso muy conocido de las kilocalorías es la especificación del contenido energético en las comidas. Pero en este caso, la palabra se abrevia a calorías con la diferencia de que se escribe la C en mayúscula. Para describir cantidades más pequeñas de calor se utilizan las calorías, que se define como la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Y también existe otra unidad, es una unidad de calor que a veces se utiliza en la industria estadounidense y es la unidad térmica inglesa o BTU y se define como la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit de 63 a 64 grados Fahrenheit. Y una BTU equivale a 252 calorías y a 0.252 kilocalorías. A menudo las especificaciones de los acondicionadores de aire y los calefactores eléctricos se expresan en BTU por hora, es decir, en tasa de potencia. Como se puede observar en la imagen que está en la diapositiva, en la figura A, 1 kilocaloría eleva la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. En la figura B, 1 caloría eleva 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Y en la figura C, 1 BTU eleva 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua. Ok, en el equivalente mecánico del calor, este señor, Benjamin Thompson, notó que el agua que se introducía en el barreno del cañón se evaporaba. Un barreno, a lo que yo indagué, es como algo, no sé cómo lo utilizan en ese entonces, pero es algo que se utiliza como para perforar o como perforar algo. Sí, la profe, piensa que estoy equivocando, espero me corrija. Es que indagué, pero no encontré a qué se refería este en específico. Y bueno, la teoría que existía en ese entonces para explicar que esa agua se evaporaba se denominaba fluido calórico y era una teoría que planteaba que todos los objetos calientes pasaban calor a los objetos que estaban fríos y que por eso el agua se evaporaba. Pero luego Thomson realizó como unos experimentos y él se dio cuenta que en realidad lo que calentaba el agua y la hacía evaporar era el trabajo mecánico por fricción que se hacía en ese barreno del cañón. Entonces, después de esto, esta investigación llevó a que James Joule demostrara cuantitativamente que cuando se aplica esta cantidad de, bueno, cierta cantidad de trabajo mecánico, el agua se calienta y se eleva su temperatura a 1 grado Celsius por kilogramo. Entonces, bueno, él lo hizo con este aparatito que está aquí, que es como aparato para determinar relación equivalente mecánico del calor, y de allí salió esta expresión que tenemos acá, bueno, que podemos utilizarla para conversiones, ¿verdad? Bueno, buenos días. En este caso, a mí sería la que me corresponde hablar sobre el calor específico de sólidos y líquidos. Sin embargo, considero importante primeramente definir qué es el calor específico, tal que este es la transferencia de calor necesario para elevar o disminuir la temperatura de 1 kilogramo de una sustancia en específico en grados Celsius. El calor específico varía levemente con la temperatura, sin embargo, a temperaturas normales se puede considerar constante. Se destaca que a un mayor calor específico de una sustancia se deberá transferir o quitar más energía por kilogramo de masa, con el fin de cambiar su temperatura en una magnitud dada. Es decir, que si una sustancia tiene un calor específico alto, necesitará más calor
para que se dé un cambio de temperatura y masa, en comparación con una sustancia que no tenga un calor específico tan alto. Sus unidades del SI serían los julios entre kilogramo por Kelvin o julios entre kilogramo por grado Celsius. Bueno, al agregarse calor a un sólido o a un líquido, la energía transferida por este calor puede aumentar la energía cinética molecular promedio, generando un cambio de temperatura. Y a su vez, esta energía transferida puede incrementar la energía potencial asociada con los enlaces moleculares. El calor específico es característico de cada sustancia e indica la configuración molecular interna y de los enlaces del material. Se sabe que las sustancias distintas tienen configuraciones moleculares y patrones de enlace distintos. Es decir, si una sustancia posee enlaces fuertes, su calor específico será mayor, ya que se necesitará una mayor transferencia de energía para romper, por decirlo de alguna manera, esos enlaces. Por ejemplo, de añadirse la misma cantidad de calor a diferentes sustancias con la misma masa, los cambios de temperatura producidos por lo general no serán iguales. Guardar. Ahí está grabando. Y pueden continuar. Listo. Bueno, si gusta la pasa. Ok. Como iba diciendo, se sabe que la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de una sustancia es proporcional a la masa de esta misma sustancia y al cambio en su temperatura. Es decir, que Q es directamente proporcional a M por T en forma de ecuación, con una constante de proporcionalidad C. Las fórmulas que están en pantalla son en caso de que se necesite calcular la cantidad de calor o si se necesita el calor específico se puede despejar. Siendo delta T la temperatura final menos la temperatura inicial, tal que este elemento es el cambio de temperatura del objeto y C es la capacidad calorífica específica o calor específico. Bueno, en la tabla que está en pantalla se da el calor específico de algunas sustancias que son comunes y en la misma se puede observar que los metales tienen calores específicos considerablemente menores que el calor específico del agua. Por ello, se requiere poco calor para producir un aumento de energía relativamente grande en los objetos metálicos. A su vez, comparando este mismo calor específico del agua, se puede notar que tiene un calor específico bastante elevado en comparación con sustancias o materiales comunes. Por ejemplo, cuando una persona se quema la lengua con el queso de la pizza, esto sucede debido al calor específico elevado que tiene el agua, ya que este alimento, por ejemplo, junto con muchos otros, tienen un alto contenido de agua y por ello se calientan más. A su vez, tampoco se enfrían tan rápido en comparación con alimentos más secos. Otro ejemplo de este elevado calor específico del agua es su efecto en el clima templado en lugares cercanos a grandes cuerpos de agua. Bueno, buenos días. A mí me toca la sección de calorimetría. Bueno, la calorimetría es una técnica de medición cuantitativa de intercambio de calor. Se cuenta con la ayuda de un instrumento llamado calorímetro para realizar este tipo de mediciones, permitiendo la pérdida mínima de calor con el entorno. Lo ideal es que sea nula. Al lado derecho se puede apreciar la estructura y la forma del calorímetro y una breve descripción de cómo funciona este. Entonces, recordando la fórmula que hace brevemente explicó mi compañera, se debe tomar en cuenta que se emplea el símbolo Q para cantidad de calor. Se observa además que la cantidad de calor necesario, o sea, Q, para elevar la temperatura de una masa de material desde la temperatura inicial a la temperatura final, es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura, es decir, delta T es igual a
T2 menos T1 y a la masa M del material. Si quiere, pasa, compañero. Cabe señalar que tanto Q como delta T pueden ser tanto positivos como negativos. Cuando son positivos, significa que el cuerpo con el que se está trabajando aumentó de temperatura y está ganando calor. Por eso es positivo. Por el contrario, si este baja su temperatura, se pierde calor y por eso se utiliza signo negativo. También es bueno mencionar que el calor específico de una sustancia se puede determinar midiendo sus masas y los cambios de temperatura de los objetos y utilizando la ecuación anteriormente descrita. En la práctica, se coloca una sustancia de masa y temperatura conocidas en una cantidad de agua dentro de un calorímetro. El agua, por lo general, posee una temperatura menor a la sustancia. Se aplica, por lo tanto, el principio de conservación de la energía para determinarse el calor específico de una sustancia. Básicamente, esto explica que el calor que pierde un cuerpo es automáticamente transmitido a otro. Por esta razón, se dice que no hay pérdidas de energía. Este proceso se conoce como método de mezclas, por lo que los problemas de intercambio de calor son solo cuestión de contabilidad térmica. No interviene la conservación de la energía. Entonces, si algo pierde calor, el calor requerido para cambiar la temperatura de la masa en un cierto material, o sea, Q, va a ser menor a cero. Como otro objeto gana este mismo calor en la misma magnitud, el Q de este deberá ser mayor a cero. Consecuentemente, en la teoría y a la hora de resolver ejercicios de calorimetría, se debe tomar en cuenta que la suma algebraica de todo el calor transferido debe ser igual a cero, recordando que se desprecia el intercambio de calor con el ambiente. Buenos días, a mí me toca explicar sobre el calor específico. Es importante mencionar que cuando se agrega calor o se quita a la mayoría de los materiales, estos se expanden o se contraen, pero hay una diferencia cuando se aplica calor a sólidos, a líquidos, pues el trabajo que estos efectúan no va a ser tan significativo como los gases. Es ahí donde es importante especificar las condiciones en las que se transfiere el calor a un gas. Pues si se aplica calor a un gas a volumen constante, quiere decir que se encuentra en un recipiente, digamos que se encuentra confinado en un recipiente con paredes rígidas, el gas no va a poder efectuar ningún tipo de trabajo, pues no se van a dar variaciones en el volumen de este, por lo que el calor aumentará, haciendo que la energía cinética del gas aumente y así la temperatura de este. Pero si se aplica la misma cantidad de calor a un gas a presión constante, quiere decir un gas confinado en un recipiente que permita haber un cambio de volumen, una parte del calor aplicado se va a convertir en el trabajo al expandirse. Y no todo se va a convertir en energía interna del gas. Por eso es que en este proceso el cambio de temperatura va a ser menor que durante el proceso a volumen de un gas constante. ¿Puede cambiar la diapositiva, por favor? Ahora bien, para denotar estas cantidades físicas que se mantienen constantes, ya sea al aplicar o quitar el calor, se van a usar subnotaciones en subíndices. C sub P va a ser el calor específico en condiciones de presión constante y C sub V va a ser el calor específico en condiciones de volumen constante. Es importante mencionar que siempre C sub P va a ser mayor a C sub V, pues el calor específico es proporcional a la cantidad de calor requerido entre el cambio de temperatura. Es por eso que el cambio de temperatura a volumen constante va a ser más grande como sea posible, pues como se sabe, C sub V va a ser menor que C sub P. Esto quiere decir que el cambio de temperatura a volumen constante va a ser mayor al cambio de temperatura a presión constante. Esto se va a ver más, digamos, este tema se va a ver más a fondo porque cumplen un papel más importante en el proceso de termodinámica. Ahora sí, puede cambiar la diapositiva. Ok, para los ejercicios resueltos, nosotros escogimos lo que es el ejercicio 13, que dice así: se añaden cantidades de calor a dos objetos distintos que están en la misma temperatura inicial. ¿Qué factores pueden hacer que la temperatura final de los dos objetos sea diferente? Como se dijo anteriormente, al añadirse la cantidad de calor a dos objetos y ambos se encuentran a la misma temperatura inicial,
no asegura que la temperatura final sea la misma, ya que se asume que sus masas son distintas y en particular los calores específicos de ambas sustancias son diferentes, siendo esta una propiedad característica de cada sustancia, por la cual se puede decir que los factores que provocan una diferencia en la temperatura son el calor específico, las masas de los objetos y en este caso que el calor requerido y la temperatura inicial son iguales. Puede pasar a la diapositiva. Bueno, este segundo ejercicio, que sería el ejercicio de desarrollo, se tiene que una taza de vidrio de 0,200 kilogramos a 20 grados Celsius se llena con 0,40 kilogramos de agua caliente a 90 grados Celsius, despreciando las pérdidas de calor al entorno. Calcula la temperatura de equilibrio del agua. Bueno, como mi compañera Sachari estaba diciendo anteriormente, es importante considerar que en este tipo de ejercicio interviene la conservación de la energía calorífica, o sea que la suma de las cantidades de calor va a ser igual a cero. Como ella mencionó anteriormente, este intercambio de calor es cuestión de la contabilidad térmica. Si algo pierde calor, otro objeto lo gana hasta llegar a un equilibrio, por decirlo de alguna manera. Como este ejercicio se desprecian las pérdidas de calor al entorno, es importante considerar este factor como importante, ya que en este caso se está pidiendo la temperatura de equilibrio del agua. Se puede deducir que sería la temperatura final. Y para ello se plantean las primeras dos ecuaciones que se ven en pantalla, que serían las cantidades de calor del agua y del vidrio respectivamente. En la segunda parte, por así decirlo, se pasan las cantidades de calor del vidrio para el otro lado, por lo cual se debe cambiar su signo. Y más abajo lo único que se hace es sustituir los valores que da el ejercicio según correspondan en la fórmula. En el caso de los calores específicos, se sacaron de la tabla 11.1 que se mostró antes en pantalla. Y en la cuarta línea ya lo que se hizo fue multiplicar únicamente los calores específicos por las masas respectivamente en cada lado únicamente. En el paso siguiente, lo que se hace es que se multiplica el calor específico por cada factor, por así decirlo, que está entre los paréntesis. Entonces, por mayor facilidad y para que se entienda mejor, la temperatura final se cambió por una X. Entonces, luego que se multiplica por las temperaturas, como hay centígrados arriba y centígrados abajo, sencillamente se cancelan y solo queda en joules. Entonces, ya una vez que se realizan esas multiplicaciones de los paréntesis a los dos lados, se puede ver que queda cantidades con incógnitas a ambos lados y también cantidades que simplemente tienen unidades. Entonces, lo que se hace es que se pasan, como se nos ha enseñado, se pasan las cantidades, por así decirlo, que tienen incógnitas a un lado y las que no al otro lado. Entonces se realizan las operaciones, las sumas respectivas y luego ya nos queda simplemente despejar X, que lo que sería es que pasa ese 1842 joules sobre grados centígrados, pasaría a dividir como se ve como en la parte derecha de la pantalla y como quedan un joules arriba y un joules abajo, se cancelan y daría la respuesta que estamos buscando, que sería la temperatura de equilibrio del agua y vendría siendo 84 grados centígrados. Bueno, entrando a la sección 11.3, tenemos los cambios de fase y el calor latente. En los cambios de fase, bueno, tenemos el sólido, el líquido y el gaseoso, que son los que vemos. Existen otros, pero están fuera del alcance de este curso, me imagino. Entonces, se trabaja con estos. El sólido, cuando pasa a líquido, bueno, para pasar a líquido, tiene que llegar a un punto de fusión. Entonces, nosotros tenemos una sustancia sólida y empezamos a inyectarle calor. Este sólido lo que va a hacer es que va a adquirir energía hasta que llega al punto de fusión. En ese punto de fusión es como, por decirlo así, un lapso en el que ya no hay un aumento de temperatura, sino
que lo que hay es un aumento en la energía potencial que lleva a este sólido a cambiar su estructura a una forma más desordenada. O sea, este sólido empieza a romper sus enlaces internos, esa estructura tan sólida que tiene, para convertirse en un líquido. Luego del líquido al gaseoso tenemos el punto de ebullición y la evaporación. El punto de ebullición sucede lo mismo, el líquido empieza a aumentar su temperatura hasta que llega a un punto en el que ya deja de aumentar su temperatura, sino que entra en un lapso en el que está cambiando su estructura, su estructura interna, perdón, para convertirse en una estructura todavía más desordenada que es el gaseoso. La diferencia entre punto de ebullición y evaporación es que el punto de ebullición es muchísimo más rápido que la evaporación. La evaporación es un proceso mucho más lento. Entonces la diferencia entre estos dos es la cantidad de calor que se le aplique. Después tenemos de sólido a gas la sublimación, que es cuando este sólido no pasa por la fase líquida, sino que directamente se convierte en gas. Y la sedimentación, cuando el gas se convierte directamente en sólido sin pasar por la fase líquida. Luego tenemos el calor latente. Este calor latente es el que interviene directamente en ese paso de una fase a otra. Entonces, esto se define como la magnitud de calor requerido por unidad de masa para que se dé un cambio de fase y se determina con esta fórmula. El calor latente tiene unidades de joules sobre kilogramo y en el SI de kilocalorías sobre kilogramo. Aquí hay un diagrama en que se entiende mucho mejor todo, entonces lo que les explicaba antes. Estos cubos de hielo que están aquí, lo primero que van a hacer es aumentar su temperatura hasta llegar a este punto de fusión que se encontraría acá. Una vez llega aquí, entra en un lapso en el que se está dando el cambio de fase. Acá es donde existe el calor latente. Luego llega al punto de ebullición, empieza a aumentar su temperatura, llega al punto de ebullición que se encuentra acá y comienza su paso a la vaporización, que sería de líquido a gaseoso. Entonces es así como funciona. Estas partes, donde están las flechitas, es donde existe el calor latente, que es un aumento en la energía potencial que lleva a esas estructuras, sean sólidas o líquidas, a cambiar su estado. Entonces, están los calores latentes por cambio de fase. El calor latente de fusión, que es, es de sólido a líquido. El calor latente de vaporización, de líquido a gas. Y el calor latente de sublimación, de sólido a gas, pero este último no se utiliza tanto. Luego, esta fórmula se utiliza muchísimo para determinar estos calores latentes. Bueno, L sería el calor latente. Aquí yo puse qué significa cada cosita. Entonces, Q es la magnitud de calor requerido para el cambio de fase. La M es la masa de la sustancia. L, el calor latente. Y estos signos dependen de la dirección a la que ocurre el cambio de fase. Entonces, por ejemplo, si yo paso de sólido a líquido, ese signo iría positivo. Pero si yo paso de líquido a sólido, ese signo iría negativo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pasando de sólido a líquido, ese sistema está adquiriendo energía, está aumentando su energía, porque se le está inyectando calor para que pase a otra fase. Pero cuando yo estoy pasando de un líquido a sólido, yo estoy haciendo que ese líquido pierda energía para que las moléculas vuelvan a unirse y formen esa estructura más sólida. Más organizada. Acá tenemos las temperaturas de cambio de fase y los calores latentes de distintas sustancias que ya vienen establecidos, para algunas sustancias comunes. Entonces acá están los puntos de fusión y aquí están los calores latentes de fusión y acá están los calores latentes de vaporización. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hielo a 0
0 Celsius, ¿verdad? Se aplica aquí el calor latente de fusión. Bueno, este es el calor latente de fusión y para transformarse en agua. De forma inversa, es lo mismo, es la misma cantidad porque ya está definida para transformarse en hielo. Lo que cambia aquí es el signo, ¿verdad? Más o menos. Si yo estoy pasando de hielo a agua, de sólido a líquido, entonces ese calor latente de fusión va a llevar un signo positivo. Pero si yo estoy pasando de agua a hielo, ese calor latente de fusión va a llevar un signo negativo porque es como si esto fuera para atrás, por decirlo así. Si lo quieren ver de esa forma, en realidad es una pérdida de energía. E igual sucede cuando pasa de agua a vapor y de vapor a agua. Esta es la cantidad de, el calor latente de vaporización ya establecido para el agua y este es mayor cuando, positivo cuando se convierte en vapor, pero si nosotros queremos pasarlo de vapor a agua, tiene que llevar un signo negativo. Buenos días. Tenemos entendido que la evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía para vencer la tensión superficial. A diferencia de la ebullición, la evaporación se puede producir en cualquier temperatura, siendo más rápido cuando más elevado sea esta misma. No es necesario que toda la masa alcance el punto de ebullición. Durante este cambio de fase, se utiliza el calor para romper las fases perdón, y dar energía a las moléculas hasta lograr separarlas. Las moléculas que están con gran rapidez son las que podrían abandonar definitivamente el líquido. Cuanto más alta es la temperatura, más factible va a ser este fenómeno. Siguiente diapositiva. Ok, las moléculas cuando se liberan, se llevan con ellas mismas las energías. Estas son las que poseen más posibilidades de liberarse del líquido. Esto ocurre cuando las moléculas de un líquido reciben suficiente energía para que superen las atracciones de las otras moléculas y se logran separar para pasar a un estado gaseoso. Al agregar energía aumenta el índice de evaporación y para realizar un experimento válido sobre la evaporación se debe manipular y controlar estas variables. Ok, la evaporación se dice que es un fenómeno endotérmico. El caudal de líquido vaporizado se va a incrementar al aumentar la superficie sobre el líquido. Se define simplemente que la evaporación es como un proceso mediante el cual una fase líquida se transforma al vapor. Cuando un líquido llena parcialmente un recipiente cerrado, las moléculas de este abandonan el estado líquido ocupando el espacio libre hasta saturar el recinto, produciendo una presión a la que se le va a llamar presión de vapor. Cada líquido tiene una presión de vapor característica que depende de la temperatura. Ok, en ejercicios resueltos de esta sección, tenemos uno que es conceptual, que dice, cuando una sustancia experimenta un cambio de fase, el calor agregado cambia. A, la temperatura, B, la energía cinética, C, la energía potencial o D, la masa de la sustancia. Y es la energía potencial. La energía cinética no, porque la energía cinética aumenta solo cuando se está agregando calor y él está aumentando la temperatura. En un cambio de fase, la energía potencial es la que aumenta. Cuando existe cuando se va a dar esa transición de una fase a otra. Ay, esto se queda como pegado. Bueno, la 2 es un ejercicio de desarrollo y tenemos vapor de agua a 100 grados Celsius burbujea en 0,250 kilogramos de agua a 20 Celsius en un vaso de calorímetro donde se condensa en forma de líquido. ¿Cuánto vapor se habrá agregado cuando el agua del vaso llegue a 60 Celsius? Ignora el efecto del vaso. Entonces, acá tenemos los datos. Esto se sacó directamente de una de las tablitas que vimos antes, que mostró Ariana. El delta T tenemos que es la cantidad final, ¿verdad? Menos la inicial, la temperatura final menos la inicial. Luego el calor latente del vapor
que sería este, el calor específico del agua, la masa del agua que nos dan, y lo que me preguntan es la masa del vapor. Bueno, y acá ya tenemos la solución. Entonces uno lo que hace es, bueno, se puede resolver de distintas formas, pienso yo, pero yo lo resolví así. Entonces ustedes ponen el calor específico. Esta es una de las fórmulas que se vio antes, que es el calor específico por la masa por delta T menos, porque menos, porque esto está pasando de vapor a agua, o sea, está pasando de gas a líquido, va para atrás, como les dije antes. Entonces tiene que llevar signo negativo porque está perdiendo energía. Entonces esto se multiplica por el calor latente de vapor más el calor específico del agua por la masa del agua por el delta T. Entonces acá ya resuelto, bueno, con los datos dentro se cancelan las unidades, las X se despejan, lo pueden hacer en Shift Calc, y la masa del vapor les va a dar 1,8 por 10 a la menos 2 kilogramos. Está en el libro por si lo quieren revisar. Bueno, muy buenos días. Para empezar, les voy a hacer una pequeña introducción sobre la transferencia del calor. Como antes se dijo, la transferencia del calor se produce siempre que existe un gradiente térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Este proceso busca alcanzar el equilibrio térmico. El calor se puede desplazar mediante 3 mecanismos: la conducción, convección y la radiación. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la conducción. En el proceso de conducción se transfiere energía desde una región con mayor temperatura a una región con menor temperatura. En estas primeras imágenes podemos observar a manera como macromoléculas. Por ejemplo, cuando la olla se calienta y transfiere el calor a la mano de la persona. La siguiente diapositiva. La conducción es el resultado de la transferencia de energía cinética de las partículas que conforman un cuerpo con mayor temperatura a uno con menor temperatura. Aquí lo podemos observar a manera de micromoléculas. Entonces, eso quiere decir que los átomos tienen cierta vibración o movimiento. Entonces, la energía se transfiere de un cuerpo a otro a través de la interfase, por colisiones. En este caso sería por sólidos, porque en el ejercicio siguiente serían objetos sólidos. Entonces, esto se da por vibración. La siguiente. La convección, ok. Tenemos convección. La convección es la transferencia de calor a causa de una transferencia de masa. Este fenómeno ocurre principalmente en los líquidos y los gases. El agua que se calienta en una olla recibe energía gracias al proceso de conducción, pero el agua que se calienta sube a la superficie de la olla y es reemplazada por agua más fría. Este ciclo se conoce como convección. También podemos decir, bueno, como lo dije anteriormente, que esto solo ocurre en líquidos y gases. Las partículas en las zonas más calientes absorben el calor y aumentan su energía cinética alejándose. Otras partículas ocupan esas zonas y se repite el proceso. La radiación es la transferencia de energía por medio de ondas electromagnéticas que no requiere un medio material para desplazarse, ya que esta se lleva a cabo gracias al impulso de la vibración molecular que genera la onda electromagnética. La principal emisión de radiación es la que genera el Sol a la Tierra. Es la energía solar electromagnética que incluye las ondas infrarrojas, la luz visible y las ondas ultravioletas. La radioactividad fue descubierta por un científico francés llamado Antoine Henrique en 1896, casi de manera espontánea, ya que él estaba analizando un sulfato doble de uranio y potasio y descubrió una pequeña emisión.
También, como sabemos, Marie Curie y Pierre descubrieron en 1898 los elementos polonio y radio, ambos radioactivos y mucho más radioactivos que el uranio, aunque en este momento no se conocían las implicaciones de exponerse de manera directa a la radiación. Aquí surge la ley de Stefan, que establece que la rapidez con la que un objeto irradia energía es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, donde P representa la potencia radiada en watts o en joules sobre segundo, y Q es el calor transferido, entonces hace un cambio Q sobre cambio de temperatura, o es muy usado el sigma, que es una constante de Stephen Boltzmann, que es 5,67 por 10 a la 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, por el área, por la E, que es una emisión que siempre se encuentra entre 0 y 1, el material, y una temperatura. Esta se usa cuando el objeto está en equilibrio térmico en su entorno. La temperatura entonces es constante, pero cuando hay la temperatura del objeto y su entorno es distinta, hay un flujo neto de carga radiante, por lo que se usa una peneta, donde tenemos dos temperaturas, o también podemos usar la peneta igual a una P recibida por una P emitida. Si quieres le cambias. Ya. Como podemos ver en este ejercicio, que dice, una placa de cromo pulido a una temperatura de 150 Celsius recibe energía solar de 550 watts sobre metro cuadrado. Considere que E es igual a 0,06 y pide que calculemos la radiación neta ganada por cada 50 centímetros de la placa. Aquí nuestra temperatura al estar en Celsius se debe pasar a kelvins, ya que la ecuación así la pide. El área de centímetros cuadrados lo pasamos a metros cuadrados, tenemos nuestra sigma y lo que hacemos es sustituimos en la fórmula. Esto se sustituye para obtener la P emitida. Al tener tres valores conocidos y una incógnita, podemos aplicar una regla de 3 para obtener la P recibida. Al obtenerlas, calculamos la P recibida menos la emitida y nos da la radiación neta ganada por el terreno que nos están pidiendo. Ya lo pasas, por favor. Bueno, el segundo ejercicio sería de conducción. Una barra de cobre con una longitud de 90 centímetros en un área de sección transversal, que es igual a 3 centímetros cuadrados, está en contacto térmico en un extremo con un depósito térmico a una temperatura de 200 grados Celsius. El otro extremo de la barra de cobre está en contacto térmico con una barra de aluminio de la misma área de sección transversal y una longitud de 10 centímetros. El otro extremo de la barra de aluminio se encuentra en contacto térmico con un depósito térmico a una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Cuál es el flujo de energía térmica a través de la barra compuesta? Bueno, acá tenemos dos sistemas, entonces, bueno, con dos temperaturas diferentes, y los conectamos a través de una barra de algún material que permite que haya un delta de temperatura, y esto hace que el calor fluya del más caliente al más frío, como se observa en la imagen. En este caso sería una barra de cobre. Es importante saber el material, ya que dependiendo del material, la transferencia de calor va a ser más rápida o más lenta. Además, tenemos una constante y la longitud que nos están dando, ¿verdad? La longitud también es importante, ya que entre más larga sea la barra, más tiempo va a durar el calor en transferirse de un lugar a otro. Estamos hablando de sistemas adiabáticos, donde el calor no va a fluir al ambiente. Un ejemplo de eso sería como, por ejemplo, cuando tenemos carne a la parrilla, si buscamos una barra larga para no quemarnos, la transferencia de calor va a tardar en llegar a nuestras manos. Sin embargo, si dejamos esta barra por mucho tiempo y luego regresamos a tocarla, posiblemente nos podemos quemar. Por favor, me pasa la siguiente. Entonces, ahora sí, bueno, tenemos el problema nos dio, ¿verdad? Lo que es dos longitudes del cobre y del aluminio, por lo tanto es una barra compuesta. En total de cobre son 90 centímetros y de aluminio 10 centímetros, entonces sería 1 metro. El área transversal que es de 3 centímetros cuadrados. El área transversal, bueno,
bueno, como a manera de ejemplo, ¿verdad? Es un área que está directamente en contacto con la superficie caliente. Entonces, por ejemplo, las cocinas eléctricas, si utilizamos un disco que sea del mismo tamaño del área transversal de una olla, que sería la superficie de abajo, ¿verdad? Que está en contacto, entonces se da una buena transferencia de calor. Sin embargo, si el área transversal de la olla es muy pequeña, entonces la transferencia de calor es mala y por lo tanto pasa al entorno. Igual sería que si la olla es grande, entonces pasa lo mismo, no estaría en contacto completo con el área transversal y se perdería el calor. Ok, entonces tenemos dos materiales. Por lo general, bueno, el calor es diferente. En este caso, el cobre es mejor conductor que el aluminio y tenemos que averiguar el flujo de energía térmica a través de la barra compuesta. Entonces, pensamos en qué ecuaciones podemos utilizar y tenemos, bueno, P de conducción, ¿verdad? Que sería potencia de la energía que se transfiere, igual a una constante por un área transversal. Esto por la diferencia de temperaturas entre la longitud de la barra. Ok, entonces, en este caso lo que podemos hacer es que tenemos que analizar cada barra por separado, porque la barra está compuesto de cobre y aluminio. Entonces, lo que hacemos es que calculamos las constantes. En este caso sería P del cobre, que sería la potencia transferida del calor, ¿verdad? Por la constante. Bueno, aquí disculpen, aquí me faltó una. Entre el área transversal, entre la diferencia de temperaturas por la longitud del cobre. En este caso aquí TH va a ser la temperatura caliente y TC va a ser la temperatura fría, que la tendrá el aluminio en la siguiente ecuación. Es la misma ecuación, nada más que solo se cambian, digamos, lo del aluminio por el cobre. Ahora sí, entonces, ok. ¿Me podría pasar a la siguiente, por favor? Ok, entonces como no se conoce la temperatura en la interfase entre las dos barras, entonces por esto se debe realizar un sistema de ecuaciones con ecuaciones de potencia de ambas barras. Al ser un sistema diabático no se puede afirmar que, que P del cobre sea igual a P del aluminio. Entonces, sustituyendo, obtenemos esta ecuación. Entonces lo que hacemos es igualar ambas ecuaciones. Igualamos ambas ecuaciones y luego pasamos a, cuando ya la tenemos, pasamos a sustituir. Me pasa la siguiente, por favor. Ok, esa fue la que obtuvimos, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, de manera algebraica se procede a despejar la ecuación, que en este caso sería, bueno, estamos asumiendo, ¿verdad? Como dije anterior, que era un sistema adiabático. Entonces, acá, bueno, aplicamos de manera, igualamos, luego que tenemos ya las dos ecuaciones, lo que tenemos que hacer es que lo que está dividiendo en los numeradores pasa a multiplicar y se vuelve una ecuación lineal, que es lo que teníamos acá. Luego se aplica la ley de la distributividad, lo que está fuera de los paréntesis pasa a multiplicar. Entonces, esto, ¿verdad? Va a multiplicar a esto para que obtengamos esto. Entonces, esto por esto y esto por esto. Luego, cuando ya obtenemos ya la multiplicación a ambos lados, lo que hacemos es que ponemos, digamos, pasamos las T solas, que es la constante que yo necesito averiguar de temperatura, a un lado y dejo las T que tienen la letra al otro lado. Entonces, con esto lo que hacemos es tener una T que me va a salir a factor común. Entonces, luego que tenemos el factor común, ya pasamos, digamos, a dividir lo que está multiplicando. En este caso, esto pasaría para abajo. Esto,
Esto con el fin, digamos, de poder obtener la T, que es lo que me interesa, ¿verdad? Para poder averiguar. Me pasa la siguiente, por favor. Ok. Entonces, de esa ecuación anterior que obtuvimos, lo que hacemos es sustituir los valores numéricos y que se obtienen en la temperatura en Kelvin. En este caso, bueno, tenemos los 386. Tenemos el metro, que sería la longitud de la barra. 473 Kelvin, que serían los 273 Kelvin más los 200 de temperatura del cobre, más los 220 watts por los 0,90, ¿verdad? Que era al inicio del cobre, por los 273 Kelvin. Entonces, esto entre igual, digamos, lo que es otra vez el aluminio y el cobre, para obtener la temperatura, que en este caso se obtiene 305,6 Kelvin. Entonces, ya con ello podemos calcular lo que son los watts, porque ya obtuvimos a T. Entonces, para encontrar la transferencia del calor por unidad de tiempo, se despeja en cualquiera de las dos ecuaciones originales para el cobre o el aluminio. En este caso sería, bueno, para el cobre, ¿verdad? Tenemos la ecuación que teníamos al inicio. Entonces, ahora sí, solo sustituimos, utilizamos los valores, que sería la constante. La constante siempre va a depender del material que estemos utilizando, ¿verdad? En este caso era 3 centímetros cuadrados. Es importante pasarlo a metros. Entonces hay que hacer esa conversión para pasarlo a metros y luego poder continuar con el cálculo. Luego tenemos los 473 de temperatura del cobre y luego el aluminio entre los 0,90 metros, ¿verdad? Que eso me da un total de 22,1 watts. Ese sería el resultado. Eso sería. Gracias. A continuación vamos a ver algunas aplicaciones del calor en dos distintas carreras. Una aplicación del calor en la carrera de agronomía es el uso del calorímetro en el sector agropecuario por medio de un sistema de biocalorimetría. Esto permite desarrollar ofertas tecnológicas altamente calificadas para el sector agropecuario, pues la microcalorimetría isotérmica puede ser usada como herramienta de análisis, selección y diagnóstico, que en cada caso de investigación permitirá mostrar los avances en la investigación aplicada. Es una de las formas de analizar procesos e interpretar un fenómeno en función de su actividad metabólica. Dentro de las técnicas que mejor describen el desarrollo y desempeño de procesos se encuentra la calorimetría, la cual permite conocer las capacidades de un proceso en función del calor producido. La calorimetría se encarga de medir el calor en una reacción química o en un cambio físico usando un calorímetro. La calorimetría indirecta calcula el calor que los organismos vivos producen a partir de la producción de dióxido de carbono y el nitrógeno o urea en organismos terrestres, así como el consumo de oxígeno. El calorímetro se puede encontrar en el laboratorio de química y durante la carrera se aprende sobre él desde el inicio en el laboratorio de química general. Ok, aquí tenemos otra aplicación en la carrera de laboratorista químico. En esto vamos a hablar sobre los procesos exotérmicos o endotérmicos, o más que todo, bueno, sobre las reacciones como tal. Los procesos o reacciones endotérmicas o exotérmicas son aquellas en las cuales se produce tanto una absorción o una, digamos, proyección de energía en forma de calor durante la misma reacción. En el caso de una reacción endotérmica, es la reacción en la cual el sistema absorbe calor del ambiente o del entorno, por así decirlo. Y por el caso contrario, una reacción exotérmica es aquella en la cual el sistema expide calor hacia el entorno. Por ello podemos encontrar estos dos ejemplos. Lo que sería cuando nosotros agarramos hielo, en ese caso nosotros vamos a sentir como que el hielo está frío cuando lo tocamos, ¿verdad? Eso se basa en que
justamente se está dando dicha transferencia de energía, la cual comentaba yo en la primera diapositiva, ya que el calor se desplaza desde el cuerpo más caliente hasta el más frío. Justamente el cuerpo más caliente sería nuestra mano y el cuerpo más frío sería el hielo. Entonces, cuando nosotros sentimos que ese hielo está frío al tocarlo, es porque justamente ahí se está dando una transferencia de calor desde nuestra mano hacia el hielo. Eso sería un proceso endotérmico, ya que el hielo está absorbiendo el calor de nuestra mano. Y por el caso contrario, en la imagen de la derecha podemos ver un proceso exotérmico, el cual sucede en un motor en el cual se haga la combustión de justamente un combustible fósil o no sé, diésel o gasolina en sí. Y justamente es una reacción la cual produce muchísimo calor y este se utiliza como fuente de energía para que así funcione el motor y por ende el vehículo. Luego de esto, les quería compartir un video. No sé si la profesora me podía dar como permiso a mí de compartir el video. Bueno, no sé si es posible para justamente mostrar como la aplicación en sí. Es un video cortito. Sí, pero es que todavía falta una aplicación y las referencias, entonces mejor mostramos el video ya cuando finalice la presentación. Ok, me parece bien. Bueno, yo voy con la siguiente aplicación. La radiación es muy utilizada en la química, de tal manera que surge una rama específica llamada la química de las radiaciones, que estudia las transformaciones químicas que experimentan los materiales expuestos a radiaciones de alta energía y utiliza la radiación como iniciadora de las reacciones químicas, como fuente de energía para romper el delicado equilibrio energético de los sistemas estables. Esta puede ser usada para producir y estudiar casi cualquier especie atómica reactiva que desempeñe una función de las reacciones químicas, la síntesis, los procesos industriales o en los sistemas biológicos. Estas técnicas se pueden aplicar a sistemas gaseosos, líquidos, sólidos y heterogéneos y se pueden combinar las distintas técnicas de la química, de las radiaciones con la química analítica. Se estudia el mecanismo y la cinética de las reacciones químicas. También se hace uso de la radiación en un laboratorio al momento de realizar un experimento que involucre la química de las radicales libres, la química analítica, química general, tanto orgánica e inorgánica, la cinética química y la química nuclear. Se debe tener presente que el trato de esta química debe ser con mucho cuidado y precaución, ya que durante la historia han pasado diversas catástrofes, como la de 1957 que ocurrió en Mayak, que se vertieron residuos radioactivos, en 1986 que ocurrió la catástrofe de Chernobyl, que fue la catástrofe nuclear más grande de la historia, que dejó inhabitable esa área por más de 20.000 años. Y el 2011, que ocurrió Fukushima, donde también ocurrió un accidente nuclear de nivel 7, el cual es el más alto. Sería todo. Gracias. Listo. Nada más quería agregar, ok, aquí están las referencias bibliográficas consultadas y quería agregar que, vamos a ver si la encuentro. En este ejercicio resuelto, esta ecuación antes de esta, no sé si recuerdan que antes de esta diapositiva, una de las compañeras explicó que hay una ecuación que se utiliza, que es la de la conservación, que, bueno, es la suma total de calor igual a cero, por un equilibrio, ¿verdad? Entonces, la suma total de calor es igual a cero, entonces aquí es donde nosotros comenzamos a colocar estas como formulitas para ya despejar la X. Esto también se puede hacer desglosado, entonces digamos, yo puedo hacer primero este Q, ¿verdad? Este calor, luego puedo hacer este, que es de la masa, y el calor latente de vapor, que está aquí, es esta fórmula, y después hacer de nuevo el calor específico, bueno, esta que fueron las que explicaron estas dos, las de calor específico fueron las que explicaron unas compañeras en las diapositivas anteriores. Y eso sería todo. Y muchas gracias por la atención.
Profe, bueno, no sé si ahora sí me concede el permiso para mostrarles el video o no sé si ya no. Pero de cualquier cosa está muteada, ¿verdad? Pero no sé si no posee conocimiento de ello o algo así. Profe, no se le escucha. Ahora sí. Ah, sí. Tenía mal el micrófono. No sé si Kendall no si quería compartir el video. Sí, profe, ya tengo el permiso, digamos. Sí, se supone que es co-host. Ok, bueno, Entonces, adelante. procedo a concluir con la última parte de la presentación. Entonces, justamente les quería compartir una reacción química que es bastante exotérmica, la cual se le conoce como termita. Para que no haya como mucho tema con el desfase del audio, no se los voy a como compartir, sino que se los voy a narrar más o menos por encima, para que no haya justamente ese tema de desfase en el cual el audio va atrasado al video y tal. Entonces, sí. Más débil era Justamente la unión de las ahí se la única comenta forma de unirlas que era se entonces utiliza mediante en la unas industria puntas ferroviaria ajustadas para fuertemente así contra suplir la pero necesidad resultado de limitado. tener que unir Al las pasar los vías, trenes por estas uniones ya hacían que, mucho ruido. bueno, no sé si me confirman como si se escucha algo o si solo se escucha mi voz. No sé si algún compañero me puede confirmar ahí si se escucha algo o solo Se mi voz. escuchaba muy bajito el audio del video. Ok, ok. Bueno, continúo entonces. Justamente se utiliza para suplir la necesidad que se tenía en un pasado sobre tener que unir las vías del tren. Pero bueno, como este era un trabajo bastante laborioso porque las vías son muy grandes y muy pesadas y tal, esto requería mucho trabajo y era un poco seguro, ya que con el tiempo justamente se iba como desgastando de todo ese asunto y esas uniones que se creaban podían llegar a fallar y obviamente eso creara un accidente. Sin embargo, bueno, tiempo después se ideó justamente una solución, la cual era la reacción que van a ver en el video. Y provocaban vibraciones. Para evitarlo y por seguridad, los trenes no podían ir demasiado rápido. Goldsmith se dio cuenta de que su producto era la solución perfecta. La termita permitía soldar las vías de los trenes de forma rápida y sobre todo a gran escala, haciendo virtualmente un tramo nuevo. Supuso tal revolución para la industria ferroviaria que aún a día Ahí de hoy pueden sigue ver siendo la cómo opción preferida por esta los reacción se utiliza para desde así las líneas soldar de las tren de alta vías y velocidad esto españolas lo fueron hace soldadas por bastante más fácil y mucho más rápido como lo pueden ver. Así que vamos a hacer un poco de termita. La verdad es que hacer En, una termita en es esta parte del video relativamente podemos fácil si ver se cómo tiene se acceso crea a en un una. laboratorio. Como el propio nombre indica, Para ello se el utiliza elemento primero que internacional nada de aluminio en polvo. es obviamente el aluminio. No vale con papel de aluminio cualquiera, lo necesitamos finamente dividido.
Y el siguiente ingrediente, Y el es un siguiente óxido ingrediente, metálico. como pueden Lo ver, más común justamente es encontrar un el óxido de hierro, metálico. que Y él representa menciona que el más común a Luego utilizar hemos hecho es una el guía óxido de hierro profesional, 3. que mirad, no lo voy a decir porque no quiero que YouTube me retire el vídeo por estar explicando cómo hacer explosivos. Luego, Si bueno, tenéis simplemente curiosidad, lo hay mezclan. de página web en internet donde se explica con detalle. Y listo, ya tenemos unos 100 gramos de termitas preparados para usarse. Y simplemente lo vierten en algún envase y justamente ya ahí tenemos Lo bueno de la termita la es que es termita. relativamente segura. Como mencioné antes, Ahí hace él falta una comenta que llama de es más de bastante 1000 seguro, grados para ya encender. que Esto como esta primera reacción ventaja, porque ocupa sé que una al cierta contrario de cantidad otras de energía o de reacciones calor en como este por ejemplo caso la pólvora, para así la llegar a posibilidad de que la encenderse, termita se a encienda diferencia de instantáneamente otros, es ínfima, de salvo que muevan un otros, volcán. bueno, En este otras caso aplicaciones debe ser similares una como lo bengala puede para llegar a encender ser la termita. La típica justamente bengala que se dinamita o usa cosas así, masivamente que es como funde bastante cuando la bengala está volátil y encendida puede genera llegar tanto calor que es capaz de a prender generar la una termita. explosión Además, fácilmente. como tardan unos Para segundos ello, en él va a calentarse, son utilizar como mecha una perfectamente bengala, independientes. Créanme, no quiero ya tener mi que cara esta fea cuando genera veo si cierta se cantidad enciende. de calor y a la Preparad misma como vez ejemplo en un tarda vídeo. un cierto tiempo Por en cierto, llegar estas a gafas de sol no son justamente porque la generar dicho diseñaron la calor marca. y Es que porque así se esta reacción encienda la desprende reacción. muchísima luz. También pueden ver Incluso cómo con él se trucos coloca que yo unos ya he lentes por visto, seguridad, mirarla ya que directamente es esta como reacción mirar durante produce unos una segundos gran el sol. cantidad ¿Preparados? de luz. Hemos ingeniado una lata recubierta de cemento Ahí con pueden el ver fin cómo de se va poder consumiendo la satisfacer bengala, cualquier poco a poco se va acercando hacia justamente lo que sería la termita en sí. Y ahorita pueden ver la reacción. Estamos viendo como en menos de un segundo esta reacción alcanza la mitad de temperatura Ahorita, que bueno, hay en la justamente el del superficie video del comenta Sol. que es Y aquí tanta está el ocurriendo calor y algo la muy energía chulo. que Por un esta lado, el expide, oxígeno que está incluso pasando esta llega a temperatura producir del la hierro mitad del está bien. calor que se Como encuentra el óxido de en la rodio es superficie del muchísimo Sol. más estable que el óxido de hierro, esto provoca que se libere una gran cantidad de energía durante la reacción. Bueno, eso sería pues, prácticamente todo. Solo quería como mostrarles la reacción y justamente la aplicación que se utiliza en la industria ferroviaria y tal, y se crea en un laboratorio, obviamente. Muchas gracias. Esa aplicación está muy interesante. No la conocía. Básicamente lo que ellos quieren es, a ver si entendí, Kendall, generar la energía en lugar de tener una máquina soldadora, sería que esa reacción te dé la energía equivalente para soldar el hierro de la vía, ¿verdad? Ajá. Sí, pero es que, vieras que antes, bueno, ellos utilizaban como pernos y tornillos y de todo para llegar a hacer, bueno, esas uniones, ¿verdad? Entre vías. Pero claro, esto era un trabajo bastante laborioso porque se tenía que hacer todo a mano, ¿verdad? Cuando la industria ferroviaria era bastante frecuente. Y ahora, bueno, sabemos que no tanto. Entonces, bueno, eso representaba un gran trabajo y justamente, bueno, el tener ese tipo de uniones como tornillos o cosas así, con el tiempo y el paso de los trenes, poco a poco estos iban aflojando, ¿verdad? Entonces, existía justamente una gran posibilidad de que cuando ya se fuesen utilizando, sucediese algún accidente. Por ello, bueno, cuando se ideó la termita, se vio justamente una solución a esto, ya que esto permite soldar al instante justamente esas vías y crear una unión entre sí sin utilizar partes externas como un tornillo o algo así que se puede ir zafando con el tiempo. Sí, muy interesante. Bueno, entonces con eso damos por finalizada la exposición, ¿verdad? No hay más que decir por el momento de parte de ustedes. Tal vez si me pueden poner la presentación nuevamente. Aquí está. Ok. Bueno, como ya expusieron, este capítulo habla de calor, pero como de varias subtemas, ¿verdad? Es importante a nivel conceptual entenderlo, entender todo el capítulo. En realidad todo es muy importante y todo es muy importante para la carrera de ustedes. Ahora, a nivel de curso, tal vez de examen, hay dos secciones que serían las más importantes. Una es como la de calorimetría y la otra sería la de transferencias de calor, los diferentes mecanismos de transferencias de calor. Vamos a ver. Hay una diapositiva donde aparecía la definición de calor.
esta. Ajá, esa. Y hay varias formas de indicar el calor, varias unidades. Entonces tenemos kilocaloría, caloría y Wood. La kilocaloría es igual a una caloría de los de empaque de comida. La diferencia está en que la caloría de los empaques de comida la colocan con una C mayúscula. Entonces una C mayúscula como caloría es una kilocaloría. Es un poco extraño, pero así es. Wood no se usa, por lo menos aquí en Costa Rica yo no he visto un uso frecuente de eso. Y en las unidades del SI es el Joule, que es lo más importante, el Joule. A la hora de ustedes resolver los ejercicios del libro, asegúrense de estar usando joules en sus respuestas y en general en sus ecuaciones. Y no calorías. Entonces, si aparece unidades en calorías, ustedes lleguen y la pasan a joules. Tengan ese cuidado. Tenemos dos formas de cuantificar la cantidad de calor. Una es agregando calor al sistema, por ejemplo, al agua. Entonces yo acerco el beaker a un mechero y yo lo caliento, ¿verdad? Es igual a calentar agua en el disco de cocina. Yo le agrego calor de esa forma. Y la otra es haciéndole trabajo. Entonces esa es la diapositiva que sigue. Y eso está relacionado con el capítulo que sigue. Eso, ¿Cómo le hago yo trabajo a mi sistema, a mi agua? Bueno, a través de este aparato, básicamente, se le ponen 2 pesos y los pesos mueven ¿cuál es la palabra? El barreno, ¿verdad? Que era una de las preguntas de Brigitte. Básicamente, bueno, ahí estuve buscando. Hay como 2 dispositivos que se le llaman barreno. Una es como un tubo hueco por dentro, que entonces uno lo mete en la tierra, la saca y ve como las capas de tierra. Creo que tal vez eso lo han visto en algún video o documental. Y luego también está el otro que es como una especie de molinillo. Entonces básicamente son unas aspas que dan vuelta al agua. Mover esas aspas pues puede ser a través de pesos o contrapesos como se ve aquí. Amarro esto a un hilo y le pongo aquí el peso. Otra forma antigua, pues pégale un caballo aquí y dele vuelta, ¿verdad? Entonces ahí yo estoy moviendo el contenido del recipiente y de esa forma yo caliento el agua o la leche o lo que sea que tenga yo ahí. Y eso es hacerle trabajo al sistema. A la hora de yo hacerle trabajo al sistema es más como más normal o más, ¿cuál sería la palabra? Le funciona mejor hablar de joules, porque sería un trabajo mecánico. El cambio en la altura, pues es un cambio en energía potencial que no lo cuantifica a través de joules. Entonces por ahí, un cambio en temperatura, pues lo estoy haciendo equivalente a un cambio en la altura en el peso. Entonces también el calor se puede cuantificar a través de joules. Cualquiera de esos que les mencioné es energía. Entonces todos los tipos de energía se pueden cuantificar a través de joules. Ok. Ahora pasemos donde hablamos del calorímetro. Por favor. Ok, aquí, puede ser acá. Un calorímetro es un recipiente con ciertas características. Lo que se quiere es que sea un recipiente aislado. Entonces estaría hecho de algún material. Generalmente uno en el laboratorio tiene uno de estereofón. Porque el estereofón casi no permite, ¿verdad? Casi no permite el paso de calor dentro del recipiente afuera del recipiente y viceversa. Entonces eso es un material casi aislante, de fácil acceso. Entonces uno lo puede utilizar para hacer experimentos.
Una vez que uno tiene el recipiente y dice que es aislado, los intercambios de calor dentro del recipiente son tales que la energía se conserva. Entonces uno suma el calor que gana uno o que gana lo que tenga dentro y el calor que pierde lo que tenga dentro. Eso es una ecuación de conservación de energía al final de cuentas. Es como decir, el cambio en energía mecánica es igual a cero. Nada más que ya no tenemos energía mecánica, ahora tenemos calor. Y eso fue lo que utilizó la compañera para resolver el ejercicio conceptual. Ahora lo que quiero indicarles es que hay ejercicios de calorimetría muy sencillos y ejercicios bastante complejos. Un ejercicio sencillo de calorimetría o básico es el que se resolvió en esta diapositiva. Tal vez si puede pasar el ejercicio, por favor. Ajá, este de acá. En este ejercicio hay dos elementos. Uno que gana calor y otro que pierde calor. Entonces, a la hora de hacer la suma de calores igual a cero, pues uno va a salir positivo y otro va a salir negativo. ¿Dónde sale el positivo y el negativo? En el delta T. Se sigue en el orden de temperatura de equilibrio menos temperatura inicial, en ese orden. Y a la hora de restar, uno va a salir positivo y otro va a salir negativo. Entonces, básicamente, aquí no se preocupe por el signo del Q. ¿Ok? Sería como de pensar una conservación de la energía. Calor de 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4 igual a 0. Hay ejercicios más complejos que involucran cambios de fase. Entonces, por ejemplo, uno fácil de entre los complejos sería tener agua tibia y agregarle hielo. Entonces ahí tenemos que considerar 3 elementos y no 2. A pesar de que hay agua tibia y hielo, pues hay que considerarlo como 3 calores. Uno el calor latente y otro los calores específicos. Vamos a ver. Depende de la temperatura inicial del hielo, el hielo va a elevarse de temperatura. Entonces hay que considerar esa elevación de temperatura como un calor específico del hielo. Luego hay que considerar el calor latente del paso de hielo al agua y luego la elevación de ese hielo que se convirtió en agua como un calor específico del agua, nada más de la masa de hielo o de la cantidad de moléculas que fueron hielo. Y luego hay que sumarle el calor del agua que ya estaba tibia, porque el agua tibia va a bajar su temperatura. Entonces sería un calor específico. Entonces en realidad habrían 4 elementos, ¿verdad? Si la temperatura inicial de hielo era 0, serían 3 elementos o 3 sumas. Entonces ahí ya es un ejercicio un poco más complejo. Hay que tener ese cuidado. Yo les recomiendo que practiquen teniendo en consideración esas dos cosas, que tenemos unos ejercicios con 2 elementos que están en un rango de 0 a 100 y otros ejercicios con 2 elementos pero que están en un rango de temperaturas negativas a 100 o puede ser inclusive con un rango de temperaturas de negativas a más de 100, ¿verdad? Los metales pueden calentarse mucho. Entonces, también podría ocurrir, eso sería otro de los ejercicios complejos de calorimetría, que yo coloque un metal muy caliente y ese metal caliente me evapora el agua. Entonces hay que considerar el calor latente de evaporación y nuevamente aparecerían 4 elementos aquí en CUS. Entonces en realidad puede ser ejercicios un poco complejos que involucren el calor latente. Puede pasar a la siguiente, donde estaban los cambios de fase, por favor. No, el siguiente. Había un diagrama que era así, ese mismo, ese.
Entonces, generalmente se habla del agua como el caso especial, ¿verdad? Con el que se ejemplifica los cambios de fase. Como lo explicó muy bien Brigitte, aquí cuando tenemos los fases de fusión y vaporización, la temperatura se mantiene constante. Básicamente, se le empieza a agregar energía al hielo, por ejemplo. El hielo se va a mantener con una temperatura de 0 grados centígrados. Se le agrega energía, se le agrega energía. Ustedes ven que van a tener un poco de agua porque el hielo se está derritiendo, pero aún así esa agua y ese hielo se van a mantener a 0 grados centígrados hasta que el último pedacito de hielo se derrita. Cuando ya no quedó nada de hielo, es donde empieza a subir esta curva donde dice líquido. Es hasta que ya la última pedacito de hielo se derrita, es que la temperatura empieza a subir. Entonces, cuando tenemos cambios de temperatura, hablamos de calor específico. Usamos la fórmula MC delta T. Y cuando tenemos los calores latentes, serían aquí a temperatura constante. Entonces, es ML. Como ven, aquí no hace referencia a temperatura, porque se asume que es a temperatura constante. 0 grados en fusión, 100 grados en vaporización. Podemos tener hielo a temperaturas negativas perfectamente. Qué sé yo, -4, por ahí. Entonces, como les dije, si en el problema de calorímetro viene, tenemos hielo a -20 grados, entonces hay que sumar el calor para subir esta curva, luego calor latente, luego calor específico nuevamente, y así sucesivamente. Hay que pensar en la curva y en cómo o en qué secciones aumenta la temperatura y en qué secciones hay un cambio de fase e ir sumando sus calores. ¿Ok? De hecho, profe, Sí. me permite agregar, después de calores latentes en el libro, viene un ejercicio donde explican, bueno, es como un ejercicio que dice como que pasan de sólido hasta el gas. Entonces, allí uno puede ver cómo es que se calienta y luego cómo se hace el cálculo de cambio de fase y todo eso. Está muy explícito y a mí me ayudó un montón. Entonces, por si lo quieren ojear para que lo tengan ahí, tengan una idea. Ajá, el 11,5 dice de hielo frío a vapor caliente. Ajá, correcto. Sí, revisen eso. Eso ustedes tienen que manejarlo bien. Cuando se usa calor latente y cuando se usa calor específico. ¿Dónde se les puede evaluar esto? En un ejercicio de calorimetría. Ok. ¿Qué más? Por acá. Los calores específicos ya están tabulados y en el examen les debería de aparecer el valor. Y bueno, y los calores latentes también. Entonces, por ejemplo, el aluminio tiene un calor específico en joules de 920 y el agua tiene un calor específico de 4186. El agua es el que tiene el mayor calor específico. En general, es así. Eso significa que si, por ejemplo, si yo tengo un cubo de aluminio y la misma cantidad de masa en agua, yo necesito llegar a una temperatura de 90 grados centígrados. Entonces yo empiezo y yo los pongo en un disco que emite la misma cantidad de calor o potencia. Y ahorita les explico por qué potencia. Entonces, el disco de la cocina tiene la misma potencia, le agrega la misma cantidad de calor al mismo tiempo. Eso es potencia, básicamente. Entonces, el aluminio se va a calentar rapidísimo y el agua, pues voy a tener que esperarme tal vez unos 5 minutos para llegar a 90 grados. Eso es porque su calor específico es más grande en el agua que en el aluminio. Por acá viene también el ejemplo de el agua de mar, ¿verdad? De que
Y básicamente, si ustedes están en la playa, ustedes sienten la arena muy caliente. La arena básicamente está compuesta de minerales, qué sé yo. Bueno, no tengo en mente en este momento qué minerales, pero el calor específico, digamos que sea 200 joules, kilogramos, grados centígrados. Y el agua es 4000 y resto. Entonces, todo el día en exposición al sol, pues la arena va a estar súper caliente y el agua, pues ahí va a subir su temperatura. Llega la noche. Bueno, en la noche ya no tenemos la fuente que calienta el agua y la arena, porque sería el sol. Entonces, la arena se calienta casi que se enfría casi que inmediatamente, ¿verdad? Y el agua se mantiene caliente, porque al igual que dura en subir su temperatura, dura en bajar su temperatura por el calor específico. Entonces, si ustedes son de la costa, entonces ustedes saben que las noches son calientes debido a que el agua está caliente. Hasta en la pura madrugada se enfría y entonces se vuelve a calentar y así sucesivamente. Bueno, también me gusta pensarlo en términos de de, de la problemática ambiental, donde si el agua necesita mucha energía para aumentar un grado de temperatura, comparado con otras cosas, ¿verdad? Entonces hablamos de que si el agua se calienta a un grado del mar, se calienta a 1 grado centígrado. Entonces, eso es demasiada energía. Tal vez las personas dicen, es que solo es 1 grado centígrado, pero significa que el agua absorbió demasiada energía y por eso son las preocupaciones a nivel ambiental de esa subida en temperatura del mar de pocos grados. Ok, ahora pasemos a la parte de transferencia de calor, por favor. Ok, de transferencia de calor son 3 mecanismos básicos: conducción, convección e irradiación. Entonces, en conducción, pues básicamente es como lo explicaron muy bien. Por ejemplo, aquí ustedes tocan algo y entonces lo sienten caliente. Entonces es por contacto. Y por contacto, pues, sería por choques y otros mecanismos, ¿verdad? En caso de gases y líquidos, como por choques, ¿verdad? Por contacto. Radiación es por emisión de ondas electromagnéticas y convección es por movimiento de corrientes de aire o de gas, de fluido en general. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen aquí agua en una olla, entonces ustedes verían corrientes de convección. Lo que está caliente sube y lo que está frío pues baja porque es desplazado por lo que es caliente. Lo mismo pasa por corrientes de aire. Entonces, el aire caliente se expande porque aumenta su temperatura, pues ya ustedes saben, gases ideales, temperatura más alta, volumen mayor, entonces ellos se expanden. La densidad de ese aire es menor a la densidad del aire frío, entonces sube y no puede haber como un hueco de aire, ¿verdad? Entonces sube y el que toma el espacio vacío del aire caliente es el aire frío. Y entonces se da un ciclo y eso se le llama convección, básicamente. Para términos de ejercicio, solo nos interesan conducción y radiación. Esos son como los 2 ejercicios que tienen que manejar. Entonces, por conducción, tal vez sí pueden pasarme a la positiva. Acá. Por conducción, pues sería cómo el calor pasa de la temperatura del reservorio o del recipiente caliente o de la zona caliente en el espacio a la zona fría en el espacio. Entonces hay una transferencia de calor a través del tiempo. Entonces por eso hablamos de potencia, la P.
Podemos pasar a la ecuación. Creo que entonces pasemos al ejercicio. Creo que ahí estaba la ecuación. Ahí, ajá, acá. Entonces, como bien lo explicaron, este es un ejercicio sencillo donde tenemos dos reservorios o dos zonas, una fría y una caliente, y básicamente el calor se transfiere del caliente al frío. Aquí el asunto está en que tenemos que cuantificar una potencia. Déjeme rayar. Bueno, es que anotar. Entonces, si tengo aquí los dos reservorios y tengo un material, entonces cuantifico la potencia. Calor pasa de aquí a aquí. TH y TC. Ahora, el libro habla de TH porque en inglés caliente es hot, ¿verdad? Entonces, eso es TH de hot. Y la C es de frío, de cold. Entonces, TC. Entonces siempre ponen el caliente menos el frío. Acá. Y el calor se transfiere del caliente al frío en un intervalo de tiempo. Entonces, es mejor hablar de potencia. Cuando tenemos dos materiales, como en este ejercicio, algo así, algo así, ¿ok? Tenemos un material 1 y un material 2. Entonces, la potencia en 1 es igual a la potencia en 2. El calor que se transfiere de aquí a aquí es igual a lo que se transfiere de aquí a aquí. No hay acumulación de calor. El calor es un flujo y entonces el flujo tiene que ser constante. Y por eso las potencias deben de ser iguales. Ese es un caso. Tenemos otro caso, otro tipo de ejercicio. Les puede salir por ahí. Que es que en lugar de un material seguido del otro, tenemos dos materiales así. No dos. Aquí hay material 1 y aquí hay material 2. Como dos materiales que permiten el flujo de un reservorio al otro. Entonces aquí tenemos un calor 1 y aquí tenemos un calor 2 que se transfieren a través del tiempo. Significa que a este reservorio le están llegando este calor y este que está acá. Entonces, ¿qué hago yo? Sumo las potencias. ¿Ok? Entonces, esto es como lo más importante en términos de transferencia por conducción, saber diferenciar cuándo las potencias son iguales y cuándo son diferentes. Entre los ejercicios resueltos que están en el video, está uno de, ya les digo cuál es, el 78, donde hablan de que tenemos como una pared que tiene por dentro concreto y luego tiene ladrillo. Entonces es esa combinación de que hay un material, después hay otro, cae dentro de esto. Igualo las potencias. Entonces, si aquí hay un tercer material, las potencias se igualan. Eso me ayuda a determinar las temperaturas intermedias. Pero si fuera, por ejemplo, que la pared tiene la parte de abajo de concreto y la parte de arriba de ladrillo, por ejemplo, entonces, y yo quiero saber como si mi habitación está aislada, entonces yo sumo las potencias de abajo de ladrillo y de arriba de abajo de concreto y de arriba de ladrillo. ¿Ok? Eso es como lo importante. La mayoría de los ejercicios del libro están relacionados con este caso. Puede ser que por ahí haya uno de este caso. ¿Está claro?
Y bueno, irradiación, tal vez si podemos pasar a radiación. En radiación, ajá, ok. Aquí en radiación hay varios detalles. Ok, primero, radiación es cualquier tipo de onda electromagnética. Y radiación, pues suena como algo malo, ¿verdad? Suena como a algo radioactivo. Pero radiación involucra tanto ondas de microondas, ondas de radio, ondas, no sé, de Wi-Fi, eh, ondas visibles. La luz que uno ve por los ojos es radiación. Y luego ya tenemos las radiaciones ionizantes, que serían las gamma, las beta, etcétera. Los rayos X también se le llama radiación. Entonces, radiación es todas las ondas todas las ondas electromagnéticas y todas son usadas y solamente el rango de rayos X, rayos gamma, es el que es perjudicial para la salud. ¿Ok? De los otros nombres que le llaman a la radiación no son perjudiciales para la salud. Ah, bueno, los rayos ultravioletas también son perjudiciales para la salud. Porque se le llaman ionizantes, eso significa que modifican la materia, ¿verdad? Tal vez veámoslo así. Pueden modificar la materia. Entonces, por eso las hace perjudiciales para el ser humano. De cualquier forma, lo que nos interesa para cualquiera de esos es la potencia, el calor por unidad de tiempo. Y hay una ley de Stefan Boltzmann, que es esta que está acá. Ok. Ahora, en términos prácticos, si yo estoy en un ambiente que tiene temperatura, que eso es todo, utilizamos esta ecuación que está acá. Esta es la que generalmente se utiliza. Entonces, básicamente, por ejemplo, si aquí está mi mano, ¿verdad? Mi mano tiene temperatura. Si algo tiene temperatura, emite ondas electromagnéticas en el infrarrojo. Entonces, básicamente, la mayoría de aplicaciones están relacionadas con el infrarrojo. Entonces, mi mano está emitiendo ondas en infrarrojo. Básicamente, eso es lo que detectan los termómetros de pistolita, ¿verdad? La radiación infrarroja. Entonces, aquí está el rayo o la radiación, pero a la vez, si yo la pongo a la luz, o inclusive aquí mismo, pues le está llegando luz del sol a mi mano. Entonces, está llegando luz del sol a mi mano y luego también está saliendo por temperatura. Entonces, por eso tenemos que hacer aquí una resta. Eso es lo que hay que tener cuidado de que ustedes estén imaginándose bien el proceso. Si yo estoy en un ambiente que tiene temperatura o yo estoy a una temperatura, entonces a la temperatura de la radiación le tengo que restar la mía. Y así se obtiene la potencia neta. ¿Ok? Y bueno, con eso estaríamos para este capítulo. Ya les subí bueno, no, ya les había subido un video con unos ejercicios resueltos, entonces les recomiendo que los revisen. Y si hay dudas, me pueden escribir, ¿verdad? Profe, Sí. una preguntita, ¿cuándo podríamos saber la calificación de este trabajo? Para la tarde o para mañana. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, está bien, no pensé que fuera tan rápido, está bien. Ya Gracias. los de la exposición de la semana pasada, ya les coloqué la calificación. No sé si lograron verla. Sí, profe, gracias. Ajá, sí. Ahí es que les habilité como una asignación. Entonces, si ustedes ingresan al libro de calificaciones, creo que ahí les aparece la nota. ¿Ves? Ok. Ah, está bien, perfecto, profe, gracias. Y por favor, el compañero que faltó, que se comunique conmigo para ver qué hacemos con él. ¿De acuerdo?
Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy bonita exposición. Entonces, nos faltaría una la próxima semana, ¿verdad? Entonces, la próxima semana yo imagino que